A ti sea la gloria y la honra, mi Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo. Gracias porque, bendito Padre de la gloria, mi Señor, tú has dispuesto que hoy abramos nuestros ojos y que vengamos acá a tu casa de adoración, a tu casa de alabanza, bendito Padre, para ser ministrados por ti, bendito Padre de la gloria. Hoy iniciamos esta serie de mensajes y queremos ponerlo ante tu presencia, bendito Dios, para que seas tú ministrando nuestras vidas, enseñándonos aquello que tú quieres que nosotros entendamos, que podamos discernir, bendito Dios, que podamos apreciar en toda su magnitud, bendito Dios, para que el trabajo que tú empezaste un día en la vida de cada uno de nosotros pueda ser perfeccionado, bendito Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy estamos anhelando escuchar tu voz. Quédate con nosotros, inspíranos, llénanos con tu gracia, háblanos, Padre, que tu pueblo hoy acá presente te quiere escuchar. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y tu pueblo dice, amén, aleluya, alabado sea el Señor. Bien. Bueno, fíjate, hoy vamos a empezar con un personaje. Me imagino que ya por las mentes de ustedes y la cabeza de ustedes han estado pasando varios personajes importantes, ¿no? Y a ustedes, algunos tienen sus preferidos, otros han sido ministrados más por uno que por otro. Hay un orden, y ese orden hoy lo queremos iniciar con un personaje muy importante que se llama, por ahí debe aparecer en algún momento, bueno, mientras la parte técnica nos ayuda, ese personaje es el apóstol Pedro. ¿Lo conocen? Discípulo del Señor. No sé si ya... ahí está. Pedro, pescador de hombres. ¿Cómo dice? Pedro, pescador de hombres. Amén. Aleluya. Este es uno de estos personajes emblemáticos de la Biblia, del cual vamos a aprender muchas cosas de gran bendición, y estoy seguro que hoy el Señor nos va a bendecir con la semblanza de Pedro. Bueno, empecemos identificando un poco quién era Pedro. Pedro, su nombre de nacimiento fue Simón, pero el Señor se lo cambió por Pedro. Muchas veces le decía Simón Pedro, pero Pedro, haciendo alusión a la roca y al carácter de fortaleza que él tenía. Nacido en Betsaida, Galilea, a finales del siglo I antes de Cristo, y que vivió en Capernaum de esta región de Galilea. Murió aproximadamente entre los años 67 y 68, que fue cuando escribió sus dos epístolas. Pudiéramos pensar que él tal vez superó ese año 67, 68, porque bueno, quién sabe en qué fecha fue que nació, ¿no? Pero yo me imagino que para la época pudo haber sido alguien que no superó los 70 años. Así que, bueno, si era de 67 o 68, más o menos como yo, ¿no? Así que, bueno, tenía esa vitalidad que puede tener aquella persona del campo o como pescador que era él. Bueno, él estaba casado, según lo refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Tenía una suegra, la cual el Señor sanó en una de esas enfermedades. En los evangelios así lo cuentan. Tuvo un hijo llamado Marcos, que él menciona, el mismo Pedro menciona al final de la primera carta que él escribe. Es un pescador de oficio, principalmente del mar de Galilea, que también es conocido como el lago de Tiberíades. Como podemos verlo tal vez a través de películas, series, es una persona que la gente identifica como un pescador con cierta corpulencia, que él estaba dedicado exclusivamente a la pesca hasta que conoce al Señor. Amén. ¿Qué tal si leemos algunas, presten atención acá,
algunos comentarios que hacen varios autores que hemos conseguido, cristocéntricos, que dan más o menos una semblanza de lo que era Pedro. Dice así: Pedro llegó a ser conocido como un hombre apasionado, pero que con una boca que a veces lo metía en problemas. Pedro era un hombre que podía ser impulsivo y demasiado franco, pero también permitió que Jesús lo corrigiera. En Pedro vemos la gracia y la paciencia de nuestro Señor y cómo obra en seguidores imperfectos. Alguien dijo por ahí que Dios no llama a gente perfecta, sino que Dios perfecciona a quienes lo llaman. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Después de cada fracaso, Pedro adquiría el hábito de correr hacia Jesús en lugar de huir de él. Eso lo dice el pastor Alan Washington de Estados Unidos. Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. A través de los evangelios puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso, impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del maestro. Es muy paradójico en él. Tenía momentos de lucidez, pero también momentos extraños y arrebatos de ánimo. Una personalidad impetuosa y sincera. Pedro tuvo también momentos de debilidad. Según los evangelios, Pedro negó hasta 3 veces, todos lo conocemos, a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el maestro. Pero arrepentido de aquella negación, su fe ya no volvió a flaquear y después de la crucifixión y la resurrección, fue privilegiado con la primera aparición de Jesús y se dedicó a propagar sus enseñanzas. Eso lo escribe Tomás Fernández y Elena Tamaro en biografía de San Pedro. Otro comentario: siendo pescador era fuerte físicamente y al parecer su carácter también era bastante fuerte. Su apariencia y temperamento influían respeto, pues era un hombre de convicciones firmes. Se puede decir que era el líder de los apóstoles, pues tomaba la iniciativa cuando los demás permanecían quietos o callados. Vemos algunos contrastes en el carácter de Pedro. Podía decir palabras de gran sabiduría en un momento y al poco tiempo expresar algo totalmente descabellado. Aunque negó a su maestro, recibió el perdón de Jesús y se aferró a él de tal forma que su ministerio transformó la vida de miles y miles de personas. Su compromiso con Jesús muestra que era un hombre de profunda fe, deseoso de servir a Dios y de difundir su reino. ¿Cuántos quieren parecerse a Pedro con esa semblanza? Aleluya. Porque como vemos en estos comentarios, hay algunos aspectos que nos identifican con Pedro. Algunos somos más introvertidos, otros somos más extrovertidos. Algunos queremos tomar iniciativa, pero el Señor nos va a usar porque Él conoce nuestro temperamento, conoce nuestro carácter, conoce nuestra alma, que es lo que realmente a Él le interesa, porque Él vino a buscar a las almas perdidas. Y esta es una oportunidad para aprender bien de un personaje emblemático en la palabra de Dios que puede enseñarnos mucho. Amén. Aleluya. Bien, fíjense, a través de la Biblia nosotros podemos identificar momentos o episodios de la vida de Pedro que pueden ser considerados como espejos de nuestra vida. Espejos para nuestra vida. Son esos espejos en donde nos podemos ver, nos podemos mirar y ver si hay coincidencias entre la vida de Pedro y nuestra vida. Fíjate,
a veces nos percibimos muy diferentes a lo que realmente somos. ¿Me explico? Yo me percibo joven. Yo me siento joven, ¿no? Pero yo sé que estoy viejo solamente cuando me veo en el espejo. Como puede salir ahí en la imagen que debería de proyectarse en cualquier momento. Ay, Dios mío. No me hace mucho favor la foto, pero bueno. De eso se refiere esta sección. Que nosotros podamos ver a través de la vida de Pedro y convertirla en un espejo para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser ministrados y reflejados en esos espejos? Amén. Entonces vamos hoy, ¿verdad?, a ver esos espejos de Pedro. Y el primer espejo es el de las emociones. Busquemos en nuestra Biblia Juan 18:10, NBI. Y otros también, Mateo 26:52. Ahí vemos a un Pedro haciendo manifestación de todo su temperamento. Y Juan 18:10, ahí es en el momento en que están arrestando al Señor. Y dice así: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. En Mateo 26:52 dice el Señor: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque a los que a hierro matan, a hierro mueren. Aquí estamos en presencia de un temperamento volátil, pues. Como decía nuestro hermano Daniel, mecha corta, que ahí mismo explota. Y el Señor hoy nos está queriendo llamar nuestra atención para que con ese episodio de Pedro nosotros podamos discernir y reflexionar al respecto. Cuánto de nuestro carácter, cuánto de nuestro temperamento es así de explosivo, reactivo, que en cualquier momento, en las primeras de cambio, reaccionas de manera violenta. Y el Señor quiere hoy que tú intentes descansar en lo que Él quiere enseñarte a ti. Es como cuando el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos quiere decir? El Señor sabe que nosotros nos podemos molestar. Somos humanos, nos podemos molestar. Airaos, moléstense, pero no pequen. No cruces la línea. Moléstate todo lo que tu cuerpo y tu temperamento te lo diga, pero no cruces la línea. No peques, no entres en esa zona de pecado donde puedes hacerle daño a otro. Y no solamente daño físico, que esperemos que no sea eso, sino el daño que puedes ocasionar con tu boca, con tu lengua, cuando profieres algún comentario o algo que no es lo correcto y que por la emoción y los sentimientos no te frenas, porque eso es lo que está en tu corazón. El Señor te está haciendo una alerta, nos está haciendo una alerta de que así como Pedro reaccionó de manera violenta, tú debes calmarte. Fíjate que el Señor le dice: guarda la espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pablo en Gálatas 5:22, lo hemos escuchado infinidad de veces, el fruto del Espíritu termina con el dominio propio, la templanza, dicen algunas versiones. El Señor nos está pidiendo que manejemos el dominio propio, que desarrollemos el dominio propio, que lo practiquemos la mayor de las veces en nuestra vida. Yo cuando he hablado de esto del dominio propio, busco manifestarlo de una manera. O sea, el dominio propio es el equilibrio entre dos extremos. Por un lado, un extremo de cobardía, de miedo, de temor, frente a todo lo que pasa,
yo me da miedo, me acobardo y no me deja ver el entorno y cuál es la situación que está ocurriendo. Y si hay un inminente peligro a mi alrededor, por ese temor y ese miedo y ese pavor y ese pánico, yo no tengo posibilidades de reaccionar como corresponde. Si mantengo el dominio, puedo mantenerme centrado. El otro extremo de ese dominio propio o de ese desequilibrio es ese espíritu de ira que de repente sobreviene cuando por cultura, por educación, hemos estado en un ambiente de violencia, de tensión, de mucho estrés. Y lo primero que hacemos es reaccionar de manera violenta. El Señor hoy te está diciendo, a través de este espejo de Pedro, quiero que tú empieces a trabajar en esa parte, ese temperamento, en esas emociones que te dominan, que te secuestran en algún momento de tu vida, para que tú puedas ser el discípulo que yo quiero que tú seas, que tú puedas de manera inteligente y sabia practicar el dominio propio para entenderte como las demás personas. Este es tiempo en donde recibimos muchos insultos de diferentes maneras, a través de las redes, de una cantidad de cosas, y el Señor lo que te está pidiendo es guarda tu dominio propio, porque yo te quiero usar, y si no tienes dominio propio, difícilmente te puedo usar. Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Amén. El otro espejo, este espejo es el espejo de la duda. Espejo de la duda. Ahí tenemos en Mateo 14, 25 al 31. Ese es un pasaje bien especial, sobrenatural, podríamos llamarlo. Dice así: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese episodio, en ese espejo de la duda de Pedro, nos podemos muchas veces reflejar. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces ha venido un fuerte viento, una situación muy complicada en la que hemos tenido miedo, pavor, pánico y nos empezamos a hundir y a hundir? Y sabemos que está el Señor ahí y sabemos que Él tiene el poder para rescatarnos, porque Él extiende sus manos, porque Él nos busca, porque en las situaciones más difíciles Él viene a nuestro rescate. Así como a Pedro lo rescató, ahí Él no va a permitir nunca que nosotros nos hundamos. Pero el Señor te dice hoy: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Miren, hermano, yo tuve hace unos cuantos años, tal vez más de 10 años, una situación bien difícil en mi vida. A mí me estafaron, creo que ese cuento ya lo he echado varias veces, pero bueno, mi memoria me está fallando un poco. Y a mí me estafaron, a mí me quitaron varios miles de dólares, bastante. Me estafaron. Yo estaba en algo que parecía ser un fondo de retiro de Estados Unidos
y era todo un asunto bien montado por internet, donde uno se metía y ahí chequeaba cuánto era tu estatus, tu cuenta, todo. Y todos los trimestres yo aportaba. Hasta que un día me metí y ya no vi nada. No había absolutamente nada. La cuenta había sido bloqueada, no había acceso de ningún tipo. Empecé a llamar a la gente conocida que también estaba metido en eso y me dijeron, yo tampoco puedo entrar. Y bueno, nada, fue pronto que supimos que se trataba de una estafa muy fuerte. Yo me estaba preparando para mi retiro, que hace como 8 o 9 años era que yo me quería retirar, ¿no? Pero nada que ver. Y yo sentía que mi vida se había acabado, que me estaba hundiendo prácticamente, que todo el esfuerzo de tantos años se había perdido. Me estaba hundiendo. Había soplado un fuerte viento contra mi vida. Pero les cuento que más temprano que tarde el Señor me hizo ver, aquí está mi brazo para que tú te apoyes. Yo te vengo a rescatar, tú no te vas a hundir. Y hermanos, hasta el día de hoy a mí no me ha faltado absolutamente nada. Ha sido una bendición. Yo dudé, en ese entonces dudé, para la gloria de Dios. Yo dudé en ese momento. Pero el Señor me rescató de esa incertidumbre tan grande que había sobrevenido a mi vida. Así hizo con Pedro, estoy seguro que así va a ser con muchas de ustedes, la vida de ustedes. Amén. El espejo de la necedad, vamos a ver, ¿qué nos dice el espejo de la necedad? Juan 13, 5 al 9. Este pasaje a mí me parece especial, wow. Dice así: luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies? Y el Señor le responde: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo entonces: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, esta es otra de las ocurrencias de Pedro que definitivamente lo destacaban. A veces, hermanos, somos necios y testarudos, y eso nos impide ver y reconocer los designios de Dios para nuestra vida. A veces no queremos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Fíjate, quiero destacar 2 frases que dijo el Señor. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Porque el Señor dispone todas las cosas para bien de quienes le aman. ¿Cuántos lo creen? De todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora no entiende lo que estoy haciendo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que pasa algo y tú dices: ¿qué está pasando aquí, Señor? Y el Señor te está diciendo, le dijo a Pedro: ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero pronto lo entenderás. Wow, esa es una bendición, porque el Señor quiere lavarnos, el Señor quiere limpiarnos, y a veces esa limpieza significa quitarnos cosas o hacernos cambiar de un sitio. Hermano, mira, yo tengo vamos a tener casi 30 años viviendo aquí en Casarapa, y yo no quería venir para acá. Yo decía: no puede ser, Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Horrible. Yo ahí en ese pueblo. No quería venirme, yo no quería venirme. Yo decía: no, nosotros vamos a comprar por inversión. Vamos a comprar un apartamento, como si yo tuviera mucho real. Vivíamos alquilados en Caracas y ya nos estaban corriendo, y entonces, o sea, me tenía que buscar para dónde comprar, porque ya no podía seguir pasando el tiempo.
Y Patricia decía, no, tenemos que comprar, ¿cuándo vamos a comprar? Y estaban las niñas pequeñitas y nos vinimos para acá. Y esto fue una cosa impresionante lo que el Señor nos mostró. Cuando yo entré en esta avenida principal aquí, que no estaba todavía el centro comercial, y yo iba entrando por ahí y decía, Dios mío, esto debe ser Disneylandia. ¡Ay! ¡Qué impresionante! O sea, yo estaba impactado con esta zona. Y Él pronto me hizo disipar esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos mudamos al frente, como saben muchos, de una familia de gran bendición para nuestras vidas, y era la casa que ocupaba la hermana Teresa Zabaleta, fundadora de esta iglesia. Y ellos nos predicaron, y le predicaron a mi hija, a Gabriela, y ahí el Señor puso en su corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso estoy yo ahorita hablándoles a ustedes. Por eso el Señor dijo, Él toma decisiones. Aún a pesar de nuestras necedades, aún a pesar de nuestras terquedades, de ser testarudos, el Señor nos dice, yo tengo algo bueno para ti. Lo que pasa es que ahorita todavía no estás preparado, ahorita no lo vas a entender, ahorita no lo estás entendiendo, pero pronto lo vas a entender. Y ahora ya yo entiendo por qué incluso no pude ni siquiera comprar en Caracas. No había forma ni manera de comprar en Caracas. Y les cuento algo, nosotros compramos más caro aquí que lo que nos estaban vendiendo en Caracas, pero en Caracas no nos daban crédito para esa vivienda. Así lo dispuso el Señor. Así es, porque su voluntad es buena, pura y perfecta. Y todos los que descansamos en la voluntad de Dios vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es. ¿Cómo le están pareciendo los espejos? De bendición. ¿Quieren oír más espejos? Ok, vamos entonces al espejo del remordimiento y la negación. Ay, ay, ay. Eso está en Lucas 22, 60, 62. Dice así: hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. A veces, hermano, negamos al Señor con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestro temperamento. A veces lo desconocemos. Entonces sobreviene un gran sentimiento de culpa que nos ahoga. Sobreviene el remordimiento. No debía haber hecho eso. Negué a mi Señor. Y lo peor es que sabemos que el Señor nos está viendo. Porque Él es omnipotente, Él es omnipresente y omnisciente. Él está viéndonos en todo momento. Y así como Pedro lo negó con su boca delante de los que lo increpaban, y él volteó esa tercera vez y lo vio, así el Señor nos está viendo. Cuando por alguna circunstancia que no sabemos manejar correctamente, lo negamos y lo desconocemos, y otras personas se dan cuenta. Y lo peor no es que las otras personas se están dando cuenta, sino que Él nos está viendo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hoy te lleves en tu corazón. Luego de eso nos queda solamente llorar amargamente, pero hay una buena noticia, y es que Él nos va a dar siempre la oportunidad para el arrepentimiento. ¿Cuántos lo creen? Como dice el proverbio, el que confiesa su pecado recibirá la misericordia de Dios. Cuando cometemos algo que
tal vez hasta involuntario es, nosotros tenemos siempre la oportunidad de ir a la presencia del Señor y confesar nuestros pecados. Si confiesas tus pecados, Él que es fiel y justo los sabrá perdonar y nos librará de toda maldad, dice la palabra de Dios. Amén. Pero no todos son aspectos negativos o espejos de amonestación. También están los espejos que reflejan lo que Cristo hizo en la vida de Pedro y que por herencia Cristo está haciendo en la vida de los que lo siguen. ¿Cuántos lo siguen? Amén. Y el Señor está haciendo cosas maravillosas y eso es lo que queremos, que hoy nosotros podamos reconocer. Fíjate, en principio está el espejo de la confesión. El espejo de la confesión. Dice así, Mateo 16, 15, 17. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Wow, qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué hermoso pasaje. Yo quisiera que lo repitiéramos. Fíjate, el Señor nos está preguntando, le está preguntando a Casarapa hoy. ¿Y ustedes, quién creen que soy yo? ¿Qué tal si lo repetimos juntos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué hermoso cuando lo declaramos con esa, wow, ese pasaje, porque yo me imagino que ahí estaba Pedro enluchado ahí con algo. Y cuando el Señor dice, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Y él rapidito dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se lo dijo, bien dices tú, Simón Pedro, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso no te lo reveló ningún mortal. Esta versión dice ningún mortal, otras versiones dicen ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. A Pedro se lo reveló nuestro Padre que está en los cielos, el Padre que está en los cielos, y a nosotros nos lo revela Dios también a través de su Espíritu Santo. Dios nos está revelando todos los días de mi vida que seguimos al Cristo, al Dios, al Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que el Señor quiere que tú sepas y que tú lo confieses todos los días. Por eso ese espejo de Pedro es fundamental, porque él ahí estaba reconociendo que estaba al lado de Dios, que estaba caminando al lado de Dios. ¿Cuántos quieren caminar al lado de Dios? ¿Quiénes quieren caminar al lado de Jesús? Alabado sea su santo nombre. Está también el espejo del compromiso, muy importante, el espejo del compromiso. Una vez que lo confesamos, nos comprometemos con Él. ¿Quiénes se quieren comprometer con Él? Amén, amén. Fíjate, Juan 21, 17 dice así, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, apacienta mis ovejas. El Señor te está preguntando hoy, ¿me amas? ¿Cuánto aman al Señor? Amén. ¿Me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y tú dirás, pero yo no soy pastor. ¿Cómo voy a apacientar las ovejas? Estoy seguro que tienes a alguien a tu lado al que estoy seguro que le vas a ministrar, que le vas a decir una de esas verdades hermosas que el Señor ha puesto en tu mente y en tu corazón y tú le vas a alegrar el día. Y esa es una forma de apacentar a alguien. Porque has recibido el compromiso de servirle y de compartir tu fe con otra persona. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Qué tal si lo hace con el que está ahí al lado? Amén. Cristo es mi Señor. Confía en Él y Él te ayudará. Alabado sea el Señor. Ahí estás apacentando a tu hermano.
Por supuesto, hay responsabilidades en el pastorado que están designadas para eso, ¿no? Pero esa es una forma de ir practicando lo que el Señor quiere que tú vayas conociendo. Vemos cómo el Señor estaba obrando en la vida de Pedro al punto que le estaba encargando la noble responsabilidad de cuidar a su futura iglesia. Aquí vemos a un Pedro que después de negarlo y arrepentirse, vuelve a encontrarse con el Señor después de resucitado y no duda en lanzarse de la barca sin pensarlo dos veces para ir a su reencuentro. Es una anticipación de lo que él va a experimentar cuando resucite y el Señor lo venga a buscar. Es lo mismo que está prometido para nosotros, para los que hemos decidido creer en Jesucristo y que lo hemos declarado con nuestra boca como nuestro Señor y único Salvador. ¿Cuántos lo creen? Ese episodio en donde él le pregunta, ¿me amas?, fue el final de ese día hermoso en donde él se presenta ahí en el lago, en el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, y le dice, echen la red, vengan y luego desayunen con nosotros. Pero cuando Pedro reconoce a la distancia que es el Señor, él sin pensarlo dos veces se lanza de la barca y nada allá a encontrarse con el Señor. Yo oigo ese pasaje y yo lo que viene a mi mente es cómo va a ser cuando yo me encuentre con el Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Me voy a tirar de la barca? ¿Voy a correr? ¿Voy a abrazarlo? Yo quiero abrazarlo. ¿Cuántos lo quieren abrazar? Amén. Y eso va a ser la forma que el Señor va a disponer para que nosotros vayamos a su encuentro. Este es Pedro que ha madurado, que ha crecido espiritualmente. Es el Pedro que ha recibido al Espíritu Santo de Dios con poder y se ha convertido en instrumento del Señor. Es el apóstol que ha predicado en la fiesta de Pentecostés y 3,000 personas se han arrepentido y han confesado a Cristo Jesús y se han bautizado. Que luego, más adelante, en otro momento, también le ha predicado a 5,000 y también se han convertido. Por eso al principio decíamos que miles y miles de personas habían recibido la bendición, que significa ser ministrado y ser pastoreado con un personaje como Pedro. Es ese Pedro que sana a los enfermos, como el lisiado de nacimiento ahí en las puertas del templo. Hechos 3, 6, 7 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. Aleluya, alabado, hácelo fuerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Alabado sea el Señor. Es aquel Pedro que predica a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel, a los judíos, sino a los gentiles, como a Cornelio, el centurión romano. En Hechos 10, 27 al 28 dice, pero Pedro entró en la casa conversando con él, con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo en realidad que para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. El Señor no hace acepción de personas, el Señor no tiene favoritismo, el Señor no distingue si son blancos, negros, si son gentiles, si son judíos, si son lo que son. El Señor quiere que todos se salven. Y el Señor te está diciendo hoy, tú tampoco tienes que hacer acepción de personas. Para ti no hay distinción. Todos son bienvenidos para conocer al Señor. Y el Señor te va a usar, aleluya, si se lo va a dar, hácelo fuerte. El Señor te va a usar, eso es importante. Eso me hace recordar a un hermano hace muchos años. Y él me comentaba y dice, mire, es que yo no soporto a los santeros. Y yo los veo y me encrispo y no quiero y doy media vuelta y me voy. Pero el Señor va a poner personas que tú le vas a predicar. Yo le decía, pero son almas que el Señor quiere rescatar. Y tú no tienes que hacer acepción de personas. Si el Señor no lo hace, ¿por qué lo vas a hacer tú?
Y muy probablemente el Señor te ponga a tu lado a alguien muy cercano, desagradable para ti, desde el punto de vista que tú lo veas, para que tú le hables del Señor, para que tú le prediques. Y así pasó, porque Pedro entendió. Este es un pasaje de la Biblia bien bonito que está en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 10, y para que el Señor hizo descender en un éxtasis que tuvo Pedro a mediodía, una sábana con varios animales, reptiles, cuadrúpedos, y le dijo, come de ahí, le dijo la voz. Y él dijo, no, yo no puedo comer de animales impuros. Y dijo, no llames impuro a lo que ya yo he santificado, dice el Señor. Y el Señor, ahí es donde Pedro después en la casa de Cornelio le dijo, ahora entiendo lo que el Señor me quiso decir con esa visión que yo tuve. De que hoy yo debo declarar al Señor ante cualquiera que el Señor cruce mi camino. Amén. Y esa es la enseñanza, ese es el otro espejo que el Señor quiere que tú tengas en cuenta para que le puedas servir y puedas ser transformado por Él. Fíjate, hasta los gobernantes y fariseos se daban cuenta que de la transformación que había hecho el Señor en la vida de Pedro y de Juan, en este caso, en este episodio que les voy a contar. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Dice así: cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Aleluya. Cómo el Señor transforma vidas, cómo el Señor trabaja en la vida y en el carácter de las personas para utilizarlos después como instrumentos de bendición para la vida de las personas. Era impresionante cómo esos maestros de la ley, que tenían mucho conocimiento de las escrituras y de la ley, se quedaban sorprendidos cuando veían cómo unos pescadores sin educación, unos pescadores sin cultura, hablaban de una manera tan especial y tan hermosa, y cómo con autoridad celestial podían proclamar al Señor de una manera tan especial. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy tú también tengas en cuenta. Este no era el Simón Pedro del comienzo, impulsivo y lleno de debilidades, a quien Cristo llamó Simón. Este era el Pedro que Cristo había profetizado que se convertiría en roca, el mismo hombre que se había disciplinado a través de años de sufrimiento y pruebas y se había fortalecido con el bautizo del Espíritu Santo. Eso es un extracto de la Biblia de Estudio Thompson. No nos queda duda que Pedro fue un discípulo de Cristo, que fue discipulado personalmente por el Señor y le encargó la noble tarea de cuidar a sus ovejas, de apacentar al rebaño, de aconsejar como un buen pastor a la iglesia de Jesucristo. ¿Quieren ser pastoreados por Pedro hoy como ejemplo de sus vidas? Amén, aleluya. Eso es lo que quiero ya para cerrar este mensaje. Centrarnos en dos consejos que el Señor quiere que tú te lleves en tu corazón como lecciones del discipulado. Y esos consejos, hay más de dos consejos. Esos están en las dos cartas que el apóstol Pedro escribió de una manera espléndida, haciendo alusión a lo que los maestros de la ley habían visto con sorpresa en la vida de ellos, en la elocuencia de ellos, cuando ellos podían hablar de una manera con tanta autoridad de parte del Señor. El primer consejo, ¿cuántos quieren ser aconsejados? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a ser discipulados por lo menos con dos consejos de parte del pastor Simón Pedro. Para empezar, el primer consejo:
la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan toda su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad la vida de cada uno. ¿A quién tenemos nosotros siempre en la punta de nuestra lengua? Ay, Dios mío, cuídame. Lo estás invocando. En ese momento lo estás invocando. En los momentos de agradecimiento, pero también en los momentos difíciles que te sobrevienen. Dios mío, sálvame. Ya lo estás invocando. Probablemente lo estás invocando varias veces en el día, todos los días de tu vida. Y Él te dice hoy, ya que me estás invocando, vive con temor reverente mientras seas peregrino de este mundo. El temor reverente es hacer lo correcto. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que hagamos lo correcto, que seamos la diferencia en un mundo que está caído, que podamos decir a los demás, oye, esto no está bien, sabiendo que Él nos está viendo. Ese es el temor reverente, no es el temor de que Él va a mandar un rayo y te va a partir en dos. Es el temor, la vergüenza, el respeto que tú tienes para con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y la presencia de su Espíritu Santo. Y Él te dice hoy, vive con temor reverente mientras seas peregrino de este mundo. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Amén. Y eso es lo que Él quiere para todo el mundo, para toda la nación, para Venezuela. Gente temerosa de Dios. Amén. Aleluya. Segundo consejo, fortaleza en la prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Este es Pedro hablándonos, hermano. Pedro hablándole a la iglesia. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cuánto lo creen? Primera de Pedro 4, 16 al 19 dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Cuántos llevan el nombre de Cristo? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. El Señor te está diciendo, van a sobrevenir pruebas a tu vida. En el momento más inesperado te vas a probablemente hundir, pero aquí están mis brazos que te quieren rescatar. Mantente firme, confía en mí que vas a salir adelante. Si haces lo correcto, si haces el bien, yo voy a estar contigo en todo momento. Se lo dijo a Pedro y hoy nos lo está diciendo a la iglesia a través del apóstol Pedro. Así que es ese otro consejo maravilloso que el Señor quiere que tú te lleves en tu corazón. Y aquí hay algo que compagina perfectamente con las pruebas y es para mí un poema, por lo menos en la versión donde yo me lo aprendí, y que demuestra una vez más lo que el Señor hizo en la vida de Pedro, ese hombre inculto, iletrado, pescador de manos callosas, pero que tuvo la inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino con poder sobre él, como también sobre los demás discípulos.
Y él dijo, escribe ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El Señor te está diciendo: tienes un tesoro en tus manos, tienes un tesoro en tu mente, tienes un tesoro en tu corazón, y ese es la fe que yo he puesto en ti para que sea usada en medio de las pruebas y que tú puedas glorificar el nombre de Dios en todo momento. Amén. Alabado sea tu santo nombre. Si a ti te ha parecido que este mensaje es importante, yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Vamos a cerrar ya, alabar al Señor. Wow, ¿cuántos se han visto reflejados en ese espejo de Pedro? Ha sido una bendición saber que un hombre imperfecto fue perfeccionado por el Señor. Y yo estoy seguro que Él también va a perfeccionarlos a ustedes, porque Él va a terminar la obra que un día empezó en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjense, al final de ese capítulo 1 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se gozan con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Cuántos quieren tener esa salvación del Señor? Y hoy no lo vemos, pero sabemos que Él está acá a nuestro lado y nos está ministrando y nos está enseñando y nos está discipulando para que nosotros podamos servirle con denuedo a Él. Amén. ¿Qué tal si oramos? Bendito Padre, gracias Dios. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra de bendición que has traído a nuestras vidas. Gracias porque has usado a uno de tus apóstoles para enseñarnos, bendito Padre, para vernos reflejados en Él, bendito Padre de la gloria, y las vivencias que tú permitiste que Él tuviera. Vale. Padre, gracias, bendito Dios, porque sabemos que a través de tu siervo Pedro, nosotros vamos a también ser discipulados por ti, bendito Padre, como lo hiciste con él, bendito Señor. Y hoy aquí está tu iglesia, sabiendo que tú tienes promesas de bendición para cada una de sus vidas. Quédate con nosotros, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te decimos amén.